Recibimos al doctor Claudio Santamaría. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto enorme saludarte. Hablamos nuevamente de coronavirus, como venimos haciendo prácticamente en todas las emisiones, sobre las subvariantes que ya fueron detectadas en distintos lugares del mundo. Sí, mirá, hay un estudio muy importante y un laboratorio a nivel mundial en Sudáfrica y han detectado en 9 países, en Bélgica, en Dinamarca, en el Reino Unido, en China, en Francia, Alemania y Portugal, estas nuevas variantes de Omicron que llamamos BA4 y BA5. Y lo que preocupa es que el laboratorio genómico de Sudáfrica a principios de marzo solo tenía el 5% de estas dos variantes nuevas de Omicron. Y la semana pasada las variantes habían subido al 50%, con lo cual están preocupados porque si bien estas variantes tienen el mismo grado de contagio y no enferman más por suerte a las personas, hablan de un recambio y una cantidad de mutaciones tan importantes que para muchos científicos la pandemia del coronavirus no terminó y que debemos seguir manteniendo la alerta cuando en otros países, como vamos a comentar ahora en un ratito, están bajando, y en Argentina también, todas las restricciones. Por eso esta preocupación de estos datos que te estoy contando. Claro. Bueno, ¿cuál es la situación específicamente en toda la parte del sudeste asiático? En el sudeste asiático ellos habían controlado muy bien al principio con la variante de Wuhan. Pero ¿qué pasó? Vacunaron a la gente, pero no a los mayores de 80 años. Y ahora han tenido un rebrote, que yo te he contado lo que pasó en Shanghái y también en Hong Kong, y entonces tienen una cantidad de contagios, más de 20.000 contagios diarios, por falta de vacunación en mayores. Y esta variante tenían buenas pautas para la variante de Wuhan, pero Omicron lo sorprendió, sobre todo tienen la BA2 en el sudeste asiático, está, no digo arrasando, pero una cantidad de contagios, digo porque son millones de habitantes, pero tienen más de 20.000, por eso tienen niveles de restricción muy importantes. Le falta para ellos vacunación a los mayores de 80 años y eso ha generado internaciones y algunas muertes. Claro. Bueno, pasamos en vez de a los mayores, a los adultos mayores, a los niños, porque hay diferentes estudios que hablan de lo que son las hospitalizaciones de los menores. Mira, acaba de aparecer un estudio de los Estados Unidos donde los menores de edad entre 3 y 4 años, durante la oleada de Omicron, que fue la última oleada, que los chicos antes, ¿te acordás que decíamos que no sufrían la enfermedad? Ha aumentado por Omicron el 20% en niños las hospitalizaciones. Antes era una cosa rara de ver, Omicron vulnera la inmunidad que tienen los chicos y han aumentado la enfermedad grave. ¿Por qué grave? Porque requiere internación y asistencia respiratoria. Un dato que al principio de la epidemia de coronavirus no veíamos y ahora ha virado, y esta variante nueva que en vez de ir más al pulmón toma vías aéreas superiores, complica a los chicos y hace obstrucciones respiratorias. Por eso necesitan estar internados. Es un dato para tener en cuenta. ¿Cuáles son las herramientas que se están buscando ante el COVID largo, el prolongado? Bueno, ahí te acordás que lo que creíamos que depende de los reportes, entre el 10, el 20 y hasta el 30% de los pacientes que sufrieron coronavirus o que tuvimos, porque me incluyo en la lista, tienen COVID largo. Y se hace muy difícil encontrar medicamentos para la cantidad de síntomas y signos que produce la enfermedad. Están probando diferentes comprimidos, pastillas y algunos tratamientos, pero es muy difícil y creen que va a crear una carga a la salud pública el tratamiento a largo plazo del COVID largo o prolongado. La verdad que está costando, por eso sigue siendo la gran estrategia no contagiarse, el barbijo y la vacunación, hasta que encontremos remedios más efectivos. Seguro. Bueno, hay un tema que, digamos que puedo decir que medio como que está cerca mío, y habla de la obesidad en niños, en adultos, inclusive durante la pandemia. Digo que está cerca porque, bueno, mi hijo durante la pandemia, sobre todo durante la cuarentena que fue prolongada,
experimentó una suba de peso. Según la pediatra, todavía no se puede hablar de obesidad. Le mandó a hacer estudios, por supuesto, más actividad física, pero nosotros como padres notamos que tiene mucho más peso, está más gordo de lo que estaba antes de la pandemia. Esto tiene que ver con el sedentarismo de tanto tiempo en la pandemia. Y es uno de los que, de los temas que subyacen de la pandemia y del COVID, que también preocupa mucho, Doc. Mira, ahí lo que se vio es que el sobrepeso y la obesidad de primer y segundo grado aumentaron, según los países, entre un 5, un 10 y en algunos lugares hasta un 20%, porque el tema de las restricciones, la cuarentena, la prohibición de salir y la ansiedad que generó hizo que todos nos moviéramos menos y comiéramos más. Y hay una epidemia de obesidad que tiene que ver con, muchos tenemos la suerte de tener disponibilidad de alimentos y estamos moviéndonos menos por todos los beneficios que trae la civilización, pero una contra es eso. Es muy importante lo que vos decías recién, el control que le están haciendo a tu hijo y el tema de moverse más, ver la alimentación. Ahora, la pandemia hizo que estuviéramos adentro, no podíamos salir y eso produjo en muchos sobrepesos, que es aumento de algunos kilos, y en algunos casos hay que sacar el índice de masa corporal. Lo que pasó es que la gente ya tiene obesidad y eso predispone a la diabetes y a trastornos cardíacos o cerebrales. Por eso es muy importante mantenerse normotenso. No hay un normo con peso. No hay un peso ideal, sino hay un peso saludable. Totalmente. Hubo confusión con algunas medidas de baja de restricciones, como por ejemplo la mascarilla, y esto, digamos, la confusión un poco se dio en las líneas aéreas, Doc. Ahí lo que pasó es que en Estados Unidos un juez de Florida sacó una orden judicial que dijo que el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, no podía prohibir que la gente anduviera sin mascarilla. Ante la orden del juez se levantó la restricción en los medios de transporte, en el avión, en el taxi, ahí ya no tienen casi colectivos, y trenes, y eso genera problemas porque no solo el barbijo evita el coronavirus, sino la gripe. Y ya hay varias compañías aéreas que no le exigen al pasajero usar barbijo. Cuando la pandemia no terminó y estamos hablando de nuevas mutaciones, me parecería poco prudente. Acá lo que pasó es que hubo una intervención de un juez y entonces la ciencia está reñida con lo legal. Lo que uno puede hacer es libremente elegir o no. Lo que no pasó a ser en las compañías aéreas es que sea obligatorio, como era antes. Ahora sigue siendo, te diría, optativo. Una recomendación personal, sigo usando barbijo. Bueno, por supuesto, lo hablamos, Doc. Enseguida la seguimos, ¿le parece? Con todo gusto, un abrazo enorme.